¿Sabías que la primera vez que se abrió un debate sobre las responsabilidades de las élites políticas en la violencia de los años 50 fue durante el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla? El sociólogo Alberto Valencia presenta la importancia histórica de este hecho en la invención de la desmemoria. La figura de Rojas Pinilla fue utilizada como una forma de tender una especie de velo con respecto a lo que habían sido los crímenes de la violencia de los años 1950. Es decir, achacarle a la supuesta dictadura de Rojas Pinilla la responsabilidad de lo ocurrido en lugar de achacárselo a los verdaderos protagonistas, que eran las élites liberales y conservadoras. La idea del libro es un poco que se pueda revivir la manera como se argumentaba, cómo se pensaba, cómo se definían los personajes políticos de la época, cómo se daba cuenta de los acontecimientos y demás. El mandato de Rojas Pinilla significó una pausa en el periodo de la violencia. El general llegó al poder en junio de 1953, apoyado por las élites liberales y conservadoras, pero cuando intentó emanciparse de estas, se vio obligado a renunciar y autoexiliarse. Un año más tarde, el general regresó a Colombia, pero fue llevado a juicio por sus enemigos políticos. Pero la cosa se prolongó y el juicio se le salió de las manos a los protagonistas, a los promotores del juicio, se convirtió en un enjuiciamiento de los últimos 12 años de la historia de Colombia, e igualmente en un espacio de responsabilidades mutuas entre conservadores y liberales sobre los crímenes de la violencia de los años 1950. A pesar de estar centrado en el juicio a Rojas Pinilla, la invención de la desmemoria analiza este capítulo de la historia del país más allá de la figura del general. Mi interés no era tanto por el estudio de Rojas Pinilla como por el estudio de la manera como se solucionó, entre comillas, la violencia de los años 1950. Y el juicio de Rojas Pinilla fue un eslabón muy importante entre la violencia y el Frente Nacional, porque se convirtió en un espacio de recriminaciones y en una transgresión muy importante al pacto del Frente Nacional, que era un pacto de impunidad, de perdón olvido, de amnistía implícita frente a lo que había ocurrido. Que hubo dos espacios en los que se transgredió el Frente Nacional. Esto y la publicación del libro en 1962 de el libro La violencia en Colombia. Alberto Valencia reflexiona sobre las consecuencias del silencio y la impunidad frente a la violencia. Porque cuando hay un conflicto de esa magnitud, hay que hacer por lo menos tres cosas. Uno, indemnizar los daños y las víctimas. Dos, definir responsabilidades. Y tres, elaborar el significado de lo sucedido.